Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenido al Universo por Descubrir. Soy Sergio Ruiz y hoy tenemos a un invitado muy especial, eh, Iván Martínez de Gran Misterio, el maestro Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, y nada, muy bien y encantado de participar en tu canal para hacer un buen discernir sobre todo este tipo de temas que sabemos que nos gustan. Desde luego que sí. Yo te agradezco personalmente la acogida en tu directo hace poco. Te lo agradezco Hmm. personalmente y ante todo, te lo agradezco personalmente y en nombre del Universo por Descubrir, claro que sí. Hombre, claro, hay que sumar opiniones. Hay que ir haciendo cositas, ¿no? Con todo esto y, como bien Claro. dice, sumar opiniones. Hoy te traigo aquí al canal del Universo por Descubrir, porque tenía ganas de hablar contigo sobre tu libro. Eh, un libro que ya he tenido la oportunidad de leer Mm. y realmente, como te acabo de comentar en Petit Comité anteriormente, es súper interesante todos estos temas que tocas y es algo emocionante incluso con Elena, que sabes, mi mujer que lleva el tema de los posts y de la web, le ha interesado mucho el tema de los tulpas. Y es algo muy, muy interesante. Por ellos, después pondremos dónde se pueden conseguir y todo eso, por supuesto, aparte de poneros por aquí para que sigáis suscribiendo al canal de Gran Misterio, donde podréis aprender bastante. Pero, Iván, cuéntanos, ante todo, cómo quisiste hacer el libro sobre los seres tulpa? Bueno, la idea de un libro la tenía desde hace mucho tiempo. Como sabes, aquí en Internet llevo unos 5 años y medio Ujú. difundiendo muchos temas y aprendiendo de ellos. Por ello, cuando yo investigaba un tema en concreto, yo tenía mi investigación bajo papel y recogía los datos como hace muchos investigadores. Yo todos esos datos vi que eran mucho más útiles si los publicaba en un formato ameno para que todo el mundo pudiera leerlo, Ujú. como una especie de compendio de muchos misterios. El libro lo que pretende es iniciar a muchas personas que buscan el mundo del misterio, han escuchado algunos temas cliché, como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas o la Isla de Pascua, pero también me meto con misterios para nada conocidos, que no son de calle, Ujú. son investigados de forma profunda y, no sé, particularmente lo veía algo muy bueno mostrarlo así. El libro se llama Los seres tulpa y otros misterios sin resolver. Ujú. Le puse el título de los tulpa, a pesar de que solo es un capítulo de los 6 capítulos que tiene, porque yo considero que ese misterio de los tulpa fue uno de los que más me han llamado la atención en estos 5 años. Las tulpas, incluso soy de los pocos que han ofrecido datos totalmente nuevos, han Ujú. investigado esto, y nada, yo creo que es muy interesante el comprender que los seres tulpa nos cambia la visión sobre qué es un fantasma, qué es Un el espectro, poder de claro. la mente, exacto, o cómo podemos moldear nuestra realidad con el poder de la mente. Las ideas son las tulpas de nuestra sociedad y pueden modificar cualquier cosa. Luego, si quieres, entramos en Sí. detalle en este tema de las tulpas, pero en general os quería decir que el libro contempla desde el poder de la mente de las tulpas, arqueología prohibida, ufología con casos investigados por mí, algunos, no todos, también proyectos secretos y sociedades secretas, y también un apartado sobre el espacio profundo, porque tiempo atrás, unos cuantos meses, han aparecido muchas noticias inquietantes del espacio, todas seguidas prácticamente, y eso a mí me ha parecido interesante como para ponerlo en un libro. Ujú. Iván, comentando el hecho de poder crear nuestros seres, hay un capítulo que me ha llamado mucho la atención, que ¿es Dios un tulpa? Es muy, muy interesante, Iván, porque realmente nuestra mente quiere crear, ¿no? Una divinidad, ¿no? Que nos proteja, que nos ame, digámoslo así, sentirnos protegidos por una entidad que no conozcamos, superior a nosotros, ¿no? ¿Crees que Hmm. podría ser un tulpa realmente? Bueno, antes de responder a esa pregunta, tenemos que decirle al espectador qué significa las tulpas. ¿Qué es una tulpa?
Ujú, adelante. Las tulpas nacen, es una idea muy antigua, incluso del sánscrito, pero que utilizaba el budismo tibetano y concretamente una doctrina llamada la Vajrayana. Eran monjes que creían en el poder de la mente y lo que hacían era resistir veneno en el estómago para hacer esa meditación mucho más profunda y fuerte. Una especie de Lo que con- mezclar ayahuasca, por ejemplo, en el caso de Sudamérica. Siempre entrar en no, trance. no era entrar en trance, sino sentir dolor Wow, para que con la mente separasen el dolor wow. y pudieran intensificar ese poder de la mente. Es Ajá. distinto a la ayahuasca. Vale. Con ello lo que querían conseguir era materializar un ser varios segundos con su mente y ese ser desaparecía. Eso eran las tulpas para el budismo tibetano. Ujú. Luego en el libro hablamos de una serie de danzas y rituales que hacían para hacer que esa tulpa estuviera mucho más tiempo que unos segundos en la realidad. Pero yo cogí ese concepto y lo transfiguré a nuestra sociedad, a nuestro día a día. Porque las tulpas pueden ser algo muy distinto hoy en día. Y yo vi que las tulpas son la suma de muchas mentes que crean algo real con esa suma. Por ejemplo, en el libro hago mucha mención a el caso de dos niñas en Wisconsin que deciden matar a una tercera porque creen que una entidad llamada Slenderman, que es totalmente ficticia y se lo inventaron en un foro de internet, les estaba pidiendo el favor de asesinar una tercera. Eso es una tulpa. Algo que no existe genera un efecto real. Por lo tanto, eso que no existe se vuelve real en ese preciso instante. Al intentar asesinar a una tercera, una tulpa, una idea, les ha poseído. No posesión demoníaca, Ujú, sino ujú. posesión mental. Y claro, ahora que sabemos qué es la tulpa, te respondo a tu pregunta. ¿Podría ser Dios una tulpa? Esto en realidad nos habla un poco de la profundidad de la filosofía y la religión, ya que el hombre ha podido crear al propio Dios. Nosotros hemos creado a Dios y al demonio. Yo pongo un ejemplo siempre de un planeta deshabitado. ¿Cuál es el Dios de un planeta deshabitado? Claro. Podemos pensar que a lo mejor Dios es el Dios del universo en general, pero ya estamos abriendo horizontes, posibilidades y cosas distintas. Yo creo que el ser humano ha creado a Dios, ha creado las religiones incluso para esclavizar al ser humano Desde y luego. hacer que éste siga falsas ideas. Pero falsas ideas no es la palabra, porque como hemos inventado a Dios, hemos hecho que se vuelva real. Por lo tanto, no es falso, es una verdad que exista porque lo hemos creado, al igual que el demonio y Ujú, demás. ujú. Básicamente es eso. Claro, porque claro, dices que en un planeta deshabitado ya estaríamos hablando de un ser divino que también está fuera de nuestro planeta. Es decir, Hmm. es otra visión que te podríamos O, tener. o mira, o lo planteo distinto. En un planeta donde los seres inteligentes son pulpos gigantes que van bajo el agua, Ujú. su dios será similar a ellos, bueno, o no. Será muy distinto a nuestro dios. Claro, Por lo tanto, ¿cuántos dioses existen? exacto. Pues no es que existan muchos, sino que nosotros creamos la idea de Dios. Nosotros realizamos esa tulpa, ¿no? Realmente, ¿no? A Sí, nuestra pero imagen. recalco, no quiere decir que no exista, sino que lo creamos y se vuelve real. Ujú. Que eso es importante. Es muy curioso el tema que has comentado sobre Wisconsin. Mm, Porque incluso se ha hecho una película, incluso se dan y se dice que hay más casos sobre este hombre de brazos largos, ¿no? mm, En Estados Unidos sobre todo, por supuesto. claro. Pero claro, Iván, te pregunto, si esto estamos hablando que ha sido realmente un ser tulpa, un ser creado por nuestra mente, eh, ¿cómo se dice que se ha creado en otro lugar? ¿Será por la influencia de este caso? Claro, las tulpas, cuanto más gente exista para pensar esa entidad, más real se volverá, porque Ajá. se contagia psicológicamente, se contagia mentalmente, y es esa influencia la que crea esos espectros o esa imagen onírica. Y aquí entramos en los espíritus. Siempre hemos creído que una persona cuando muere, bueno, siempre hemos creído, hay una creencia vaga de que cuando una persona muere, su alma, su espíritu se queda entre nosotros, en otro plano de la realidad, y que a veces podemos ver
su sombra o su cuerpo físico en determinadas ocasiones. De ahí casas encantadas, poltergeist. Pero ¿y si ponemos aquí el elemento tulpa? ¿Y si la emoción, el sufrimiento, los familiares de alguien que ha muerto le lloran en su tumba constantemente Sí, no, sino cuando van. en el hecho de su muerte? ¿Y si ese sufrimiento generan la imagen tulpa de ese familiar que ha muerto? A lo mejor son los propios familiares que con sus sentimientos y emociones están haciendo materializar la idea de ese familiar muerto. Y Y esa idea a lo mejor no desaparece, sino que se queda eso es lo que te durante digo. muchos años en una casa y se vuelve encantada, aunque esa no sería la palabra, sino que el espacio y tiempo Se queda también se reflejado, relacionan. claro, Exacto. porque lo estaba explicando muy bien. Estamos hablando de que estas personas a la vez, estamos hablando de 4, 5, 6 o incluso más familiares, podrían pensar Mm, siempre en esta persona y fabricar con el poder de la mente de todas esas personas una imagen que se quedara ahí por esa energía transmitida. mm. Mira, esto que te voy a decir no aparece en el libro y es una pieza clave que, después de escribirlo y reflexionando mucho, también investigando física cuántica, me he dado cuenta. Todo esto que hablo de las tulpas está muy bien, es una teoría, una hipótesis, pero le falta algo. Ese algo es poder medir y mesurar la energía mental que no vemos y no sabemos si existe. Solo podemos percibirla. ¿Cómo podríamos mesurar o medir esa energía mental? Con la física cuántica. A lo mejor el tiempo influye en la creación de tulpas, Ujú, porque estas palabras que yo estoy diciendo y mis pensamientos que he tenido a lo largo del día se quedan en el pasado. ujú. Y no quiere decir que no existen, sino que están en una línea, en nuestra línea temporal hacia el Hacia el pasado. pasado. A lo mejor las tulpas, la energía mental que está en el pasado o que está también en el futuro y aún no la hemos pensado, interactúa entre nuestra línea presente. Esto ya es muy complicado, Sí, pero pero te estoy es, entendiendo. es entender que nuestro tiempo no es una línea recta, sino que son infinitas líneas que se cruzan entre sí y también se dan la vuelta como círculos. Ujú. Y aquí entraría el aspecto de que en el universo ya está todo escrito y almacenado en una especie de ordenador cuántico que sigue expandiéndose, pero que no podemos asimilar. Te agradezco cómo lo has explicado porque es sencillo, ¿no? Estamos hablando que realmente tanto el pasado, el presente y el futuro pueden interactuar en cierta manera y en cierto punto del espacio y tiempo. Creo Hmm. que es fácil de entender, Iván. Realmente, solamente por este tema recomiendo el libro porque te hace abrir un poquito, como te he comentado, abrir un poquito esa mente y realmente poder llegar a plantearte estas cosas, Iván. Sí, ¿Eh? Muy, muy importante, ¿eh? Es yo sobre eso quiero decir que hemos mencionado unos poquitos puntos de la teoría tulpa. claro. Estos poquitos puntos, si tú los escuchas, los asimilas, puedes decir, bueno, puede ser o puede no ser. Pero es que la teoría tulpa tienes que leer todos los puntos y tener todos sobre la mesa, porque si no, parece que se queda coja. Ujú. No sé si me Sí, entiendes. sí, Hay sí, que sí. ver todo lo escrito porque si no es muy complejo. Realmente creo que te ha tenido que llevar bastante tiempo llegar a esta teoría Hmm, y exponerla de la manera que lo expones, con un claro ejemplo como es el Slenderman, hmm. y es totalmente recomendable. Pero sigamos un poquito más porque quiero Claro. preguntarte dos o tres cositas sobre tu libro. La primera pregunta que me gustaría preguntarte, Iván, es... de todo lo que demás expones, además de los seres tulpa, ¿cuál es para ti con el que mejor te lo has pasado al hacer la Apa- investigación o al exponerlo? vale. Aparte de el capítulo de las tulpas, los otros capítulos, me ha gustado mucho investigar sobre la arqueología prohibida, porque a mí siempre me ha gustado mucho indagar sobre esos descubrimientos de los cuales la ciencia no es que no quiera saber nada, sino que los deja apartados, ocultados para algunos académicos y que demuestran la existencia de una interacción extraterrestre en el pasado que nos hizo, bueno, nos dio una tecnología, una sabiduría para crear construcciones imposibles, y no hablo de las pirámides, que Ajá. también,
sino de otras construcciones muy poco habladas, de forma coloquial, forma social, ya que en el mundo del misterio sí que se conocen. Y esas son las que a mí me han gustado investigar. Mm, Recoger datos como por ejemplo Pumapunku, Yonaguni, OPARTS, los objetos os- fuera del tiempo, que también me ha gustado mucho muy incluir, y interesante. aquellas esferas extrañas que se han descubierto en estratos de tierra que corresponden a más de 2 millones de años. No, perdón, 2.000 millones de años, Claro, donde no existía la humanidad. hay dos temas que me gustaron mucho, que es el de Piri Reis Sí, y otro que tuve la suerte de tener en mis manos en el Museo Británico, una calavera de cristal, que sí. es algo mágico para mí, algo un poquito difícil de creer, por una parte, pero por otra creo que tiene algo mágico, ¿no es así, Iván? Es algo muy impactante. Bueno, sobre las calaveras de cristal se ha demostrado que hay mucho fraude, Claro, pero un fraude tremendo porque la leyenda motivó a muchos empresarios para hacer dinero sobre falsificaciones. claro. Pero claro, la leyenda se basa en algo que podríamos decir incluso que fue real. Y sí que existen calaveras muy antiguas y con pocos datos que pueden hablar de una construcción imposible sin tecnología en el pasado. Como la del Museo Británico, que Exacto. realmente no está como ellos mismos decían. Tú sabes que allí en el museo pues dan charlas sobre ciertos objetos que tienen allí. Yo acudí a una sobre la calavera de cristal y dijeron eso, que realmente esta que tenían en sus manos, que nos las pasaron a todos cuidadosamente, nos teníamos que poner un guante de estos de Semana Santa que son blancos, ¿no? Y lo iban limpiando siempre. Decían eso, que realmente casi no podían datar esa concretamente, Hmm, que les era claro. difícil. Sí, por Imagínate, supuesto. es algo impactante, ¿no? Luego en casos OVNI hay uno que me encanta, por también haber podido visitar Rendlesham Forest, que creo que es uno de tus temas favoritos, al igual que mío. Creo que incluso casi un poquito más interesante y más importante que Roswell, para mi parecer. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Rendlesham Forest? Porque creo que tienen un nivel de credibilidad bastante alto. Bueno, como ya sabes, existen muchas teorías, interpretaciones, pero sobre todo lo que se sabe es la historia de la aparición en un bosque de una extraña nave que se posó, fue perseguida por los militares. Incluso uno de ellos, creo recordar que tocó una parte de la nave y unos códigos matemáticos se le Binarios, ¿no? pusieron en la cabeza. Exacto. Es, no sé, yo creo que, como bien has dicho, es bastante importante con Sí. respecto a Roswell, que es la que siempre se ha comentado, pero esta de Rendlesham también sería muy importante. Claro, es que estamos hablando de algo que incluso hasta hace 2 años tuvo su repercusión con el tema de pagar unas pensiones a los propios personas que sufrieron esos efectos de la radiación al tocar ese objeto, ¿no? También existía una grabación Ujú. de un almirante, no recuerdo el nombre, que se daba como real de lo que estaban Claro, viendo. es que Hmm, es algo importante. Eh, una cosa, yo le he estado leyendo lo de los Illuminatis, la Orden de las Abejas. hmm. Eh, ¿Por qué la Orden de las Abejas? Bueno, ese fue el primer nombre que se le dio, después los perfectibilistas, después los iluminados de Baviera, pero la Orden de las Abejas era porque querían recolectar el néctar de la sabiduría, querían atesorar el conocimiento antiguo, más allá de Egipto, más allá de los sumerios, y guardarlo solo para unos selectos dentro de esa orden que querían recomponer. Era una orden que en principio era buena, sus ideas, pero después se hizo corrupta y ya sabemos quiénes son ahora mismo los que están gobernando, porque ese poder, ese conocimiento, perdón, le dio un poder a esa orden que después fue perseguida, pero proliferó, perdón, Ujú. en reductos escondidos y se transformaron en los pilares del mundo, desgraciadamente. Hoy en día, muy pocos controlan todo en general, el dinero, Claro. los recursos. Bueno,
De esto ya sabes bastante. De los temas conspiranoicos, sí, sí. Es más, ayer publiqué un vídeo sobre la Segunda Guerra Fría, ¿no? Que realmente estamos un poquito equivocados con el tema de la Segunda Guerra Fría, creyendo que todo es por parte de ciertos problemas geopolíticos y de situación mundial y de terreno, vamos a llamarlo así para que todo el mundo lo pueda entender. Y realmente el problema es sobre todo el primer problema es el sistema antimisiles y el escudo Aegis, que es el que está dándole esos quebraderos de cabeza a Rusia, ¿no? Creo que es muy importante. Intenté explicarlo brevemente ayer cuando puse ese vídeo, porque creo que todo el mundo debe de saber el porqué de ese cerca de ese enfrentamiento que puede llegar a aparecer, como dice un ex agente de la CIA, el señor Kevin Shawley creo que es, sobre que posiblemente este verano, no estoy de acuerdo, comience una escaramuza, una guerra entre Rusia y la OTAN. No creo que se dé ese tema, ¿no? Pero como ves, Iván, la situación mundial, al hablar de los Illuminati, creo que puede dar un cambio en poco tiempo, pero no creo yo que sea este año con el tema militar y armamentístico, ¿no? Eso por un lado. ¿No? ¿Qué opinión tienes tú sobre todos estos movimientos que se están dando? Yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber la tuya como buen sabedor de investigador. Mi opinión es que todos los movimientos que se están dando ya están calculados. Nada se hace aleatoriamente ni nada se les escapa si de verdad existen. Yo creo que es un plan. Y mucha gente, o incluso nos hacen sorprendernos sobre cosas que a lo mejor ya están planeadas. Lo que sí que sé es que ahí arriba hay varios armamentos que nos pueden parecer exóticos, como potentes rayos láser que pueden acabar con, no sé, un pequeño pueblo o incluso más entero. Y la tecnología es totalmente real y tú sabrás más que yo sobre esto. Es más, ya se están poniendo incluso en barcos de combate y en los propios nuevos aviones, los F-22 y los F-35. Es algo que está y va a estar mucho más avanzado, ¿no? Incluso armas que no podríamos llegar a imaginar próximamente, estudiando cosas del DARPA, por supuesto que sí. Y dime algo, por favor, para finalizar y agradecerte. Tendríamos que hablar muchísimo. Tienes casos de MK Ultra, de los Rockefeller, de los Rothschild, de muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que estamos tocando ciertos temas que son muy actuales y que a la gente le gusta. Y para acabar me gustaría que nos hablaras, nos explicaras o nos pudieras aclarar dentro de tus investigaciones Nibiru, por favor. Bueno, como ya sabes, aparte de mis investigaciones de muchos temas, uno de mis grandes pilares ha sido investigar sobre las tablillas sumerias. Correcto. He ido al British Museum, como tú, a mirar esas tablillas. He ido por muchos sitios y he entrevistado a académicos. Entre ellos me he decantado por las investigaciones de Federico Lara Peinado, Feliu Imellet y también Samuel Noah Kramer. 4 investigadores paralelos a la visión de Zecharia Sitchin, que coinciden los 4 con un montón de puntos muy distintos a los de Sitchin. Entre ellos, Nibiru no es ningún planeta errante y Nibiru no tiene nada que ver con los Anunnaki. Las únicas menciones de Nibiru aparecen en el Enuma Elis. El Enuma Elis son unas tablillas que no son sumerias, son acadias. Los sumerios estuvieron antes que los acadios. Los acadios, cuando desaparecieron los sumerios, absorbieron todo el conocimiento de los sumerios y lo modificaron porque estaba surgiendo ideas de nacionalismo, la creación de grandes ciudades, un concepto distinto a los dioses sumerios. También surgió el germen del monoteísmo. En los sumerios, los dioses Anunnaki no eran dioses, eran seres superiores que convivían con el hombre. Pero en los acadios esto ya empezaba a desaparecer. Los Anunnaki eran dioses invisibles y solo se centraban en uno, en Marduk. Bueno, me estoy desviando, pero donde quería ir... realmente está dando una buena explicación, que es lo que necesitamos realmente. Exacto. Bueno, Nibiru solo aparece 2 veces en el Enuma Elis. Una hace mención a la estrella polar y otra
es uno de los nombres de Marduk, ya que Marduk era el dios central de todos los demás dioses, igual que la estrella polar en la bóveda celeste. Por ello, Nibiru no es ningún planeta errante, como decía Zecharia Sitchin. Pero como ya sabes, se ha descubierto recientemente el investigador y científico que mató a Plutón y lo quitó de nuestro sistema solar, ha descubierto que más allá de Plutón hay un planeta llamado Planeta 9 que tiene las mismas características que el planeta que decía Zecharia Sitchin. Entonces, ¿en qué quedamos? Si Zecharia Sitchin se lo inventó, ¿cómo es posible que eso que se inventó sea real o sea muy parecido? Claro. Pues muy sencillo. Zecharia Sitchin vivió en una época en la que se estaba descubriendo Plutón, ya que existía una anomalía que no se podía explicar, que estaban muy cerca de Plutón, y al intentar descubrir la anomalía descubrieron Plutón. Pero la anomalía era el planeta 9, que estaba influenciando la gravedad de los demás planetas. Entonces Sitchin fue muy listo y dijo: anda, existen vestigios de que de verdad hay algo que está alterando las órbitas, y se ha descubierto Plutón. Pues vamos a coger esta leyenda, entre comillas, y le vamos a dar el nombre de Nibiru. En definitiva, lo que estamos diciendo es que Zecharia Sitchin era un hombre muy inteligente, no era lingüista, era economista, y decidió meter una mentira entre verdades. Un recurso literario. Exacto. Y mira tú por dónde, que este señor ha dado en el clavo con una mentira. Pero esto no quiere... Esto mucha gente puede pensar: Iván, eres un poco egocéntrico al imponer la visión de otros y desprestigiar a Zecharia Sitchin. Y yo le diría a esa gente: no. No, porque esto es algo que todo el mundo puede comprobar. Son estudios Ir a las realizados. tablillas. Claro, son estudios de 4, no solo un investigador, sino 4 distintos que no tienen relación entre sí. Bueno, Lada Peinado y Kramer sí que tienen algo de relación, pero los otros dos, Feliu y Millet, no. Y estos han traducido las tablillas por separado, y cuando no se podía leer porque están destrozadas, no decían nada, al contrario de Sitchin, que inventó diálogos que no están en las tablillas. Y en esas visiones de estos 4, Nibiru es la estrella polar. También, como curiosidad, Feliu y Millet, aparte de estrella polar, lo identifican con Marte. Pero me fío más de Lada Peinado, ya que sus investigaciones y sus anotaciones en los libros traducidos son 1000 veces más extensas que Feliu y Millet. Más estudiadas, un estudio más intenso. Sí, además Lada Peinado sigue vivo y está dando clases en la Universidad Complutense de Madrid a las personas que están estudiando arqueología. Sería interesantísimo poder acudir a alguna de sus clases. Sí, Realmente. sí. Iván, para terminar, quería preguntarte, ¿en qué andas metido ahora mismo? ¿Otro libro? ¿Qué proyectos tienes? Pues ahora mismo simplemente estoy investigando muchas curiosidades, cosas que me llaman la atención, ya que he pasado unos meses bastante malos por problemas de salud muy graves que, gracias a Dios, se han resuelto. Y he estado un poquito decaído, un poquito al margen, pero ahora que estoy mucho mejor, tengo visiones hacia el futuro y quiero, no sé, emprender nuevos proyectos como un segundo libro, por ejemplo. Y también tengo un viaje programado otra vez a Londres en octubre. Y no sé, tengo que investigar también cosas de campo, que es algo que también hace falta. Correcto. Si vas a Londres, no dudes en ir a la estación de Holborn. Estación de Holborn en la Central Line, a las tiendas masónicas. No lo dudes. Bueno, pues mira, una cosa que haré. No lo dudes porque es muy curioso y muy interesante, por otra parte, ver dos tiendas abiertas al público, donde uno puede comprar libros masónicos, donde uno puede preguntar por ser miembro de la masonería, comprar ropaje de ciertos rituales masónicos y libros, ¿no? Es muy, muy interesante esa tienda. Muy, muy interesante. Bueno, yo solo iría por los libros, ya que no me interesa mucho formar parte de... Sí, pero es curioso, ¿verdad? Poder entrar en una tienda masónica, ¿no? Ah, Realmente, ¿no? Y curiosamente siempre está llena. Curiosamente.
Mira. Ya bien sabes que Londres es la capital masónica por excelencia. Hombre, por supuesto. Desde luego que sí. Iván Martínez, ¿dónde se puede encontrar tu libro? Bueno, se puede encontrar, si eres español, vives aquí en España, en cualquier librería o centro comercial, ya sea la Casa del Libro, AFNAC y un montón de librerías, Ujú, están todos los sitios. ujú, Si no eres de España, solo puedes comprarlo por internet, vía Amazon, la Casa del Libro también, ujú. Corte Inglés por internet, Vale. pero entre la Casa del Libro y Amazon es la mejor opción para los envíos a otro país. Sobre todo Amazon, ¿verdad? Es muy, Sí, muy, muy, muy usual usar Amazon en el resto del mundo. claro. Suscribirse, lo pondremos por aquí a tu canal y por supuesto, Iván, agradecerte en nombre del universo por descubrir el mío propio este ratito que nos has prestado. Se quedan muchísimas cosas en el tintero. Alguna vez hablaremos de otras cosas. Te pondré unos casos de MUFON en los que estamos estudiando en nuestro caso y que nos des tu opinión, porque tu opinión es necesaria para nosotros por tu experiencia y agradecerte una vez más este tiempo con nosotros. Bueno, yo he estado muy a gusto en esta charla. Podría haber hablado mucho más, pero vamos a dejarlo para más ocasiones, que Sí, seguro que las tendremos. muchísimas gracias. Y con este respeto y esta, no sé, esta buena energía, yo encantado de hacer un montón de cosas, claro que sí. Te lo agradezco de corazón, de verdad, Iván. Esta es tu casa, tú lo sabes. Muy bien. Gracias, Iván Martínez, de Gran Misterio. Nos vemos a todos. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo videoblog. Que siempre lo digo, no me gusta llamarlo videoprograma. Un abrazo a todos. Gracias, Iván. Gracias. Adiós, adiós.